Y ahora el estado del tiempo con el meteorólogo Enrique Sánchez. Y así se ven las condiciones en estos momentos acá sobre el valle, con mucha humedad hacia la región costera, no tanto así hacia la mitad más interior. ¿Qué ha estado pasando? Se han estado apoderando de nosotros las condiciones continentales ante la presencia, o más bien ante la ausencia de las brisas, que son las que traen precisamente la humedad hacia el interior. En estos momentos están bastante moderadas y soplando desde el este, pero incluso en la mañana estuvimos en condiciones de encalma que estuvieron propiciando la presencia de niebla. Por lo tanto, esto hace que descienda el punto de rocío y también desciende la sensación térmica. Fíjese que a diferencia de días anteriores, hoy la misma en algunas localidades está por debajo, no por encima, como es típico del verano, de lo que marca el termómetro. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esto? Ya le decía, está disminuyendo la humedad y también el riesgo de calor. Así hemos estado durante el día de hoy, mayormente en el rango bajo, pero eso no es igual para todo el país. Hacia la región del centro sur y sureste, acá hemos tenido riesgo alto e incluso extremo hacia regiones de la península de la Florida y sur de Georgia, y esto debido precisamente a que acá, a diferencia de nosotros, el punto de rocío sí es bastante alto, se mantienen esas condiciones sofocantes, mientras lo que es la mitad occidental de Texas y de todo el país están con esas condiciones más secas, más continentales. Por tanto, se puede notar una diferencia entre estar bajo el sol o estar a la sombra. Las condiciones, por tanto, mucho más cálidas hacia toda esta región, donde ahora mismo los termómetros marcan los altos 90, 3 dígitos. Fíjense que prácticamente tenemos la misma temperatura en San Antonio que en las zonas tan altas o tan al norte como Little Rock hacia Chicago y San Luis 91 grados, mientras que el oeste 88, 70, incluso 72 en Los Ángeles. Qué maravilla poder tener esas temperaturas todo el año, pero bueno, no es lo que pasa. Lo que está sucediendo es una situación eventual. Tenemos estabilidad precisamente por altas presiones que han estado dominando el panorama, pero esto va a estar cambiando hacia los próximos días. Como les decía, esta baja humedad ayuda a que precisamente pues se evapore con mejor facilidad el sudor, que es lo que ayuda a regular las temperaturas en nosotros, los seres humanos, mientras que cuando la humedad está alta es todo lo contrario. Ese aire húmedo evita que se evapore el sudor y por tanto tenemos más problemas para refrescarnos y sentimos esas condiciones sofocantes. Hacia los próximos días va a estar volviendo esa sensación térmica sofocante. Volveremos con el riesgo de calor ya más moderado para mañana, ya prácticamente en todo el valle hacia el jueves, e incluso ya tendremos algunos puntos con riesgo de calor alto, como es la región de McAllen. Así que vamos a estar muy al pendiente al respecto de esto. Mientras tanto, para hoy la mínima medio 70 sobre buena parte de nuestra región. Podemos esperar algo más otra vez de niebla y esas condiciones un tanto agradables para estas fechas del año. Hacia los próximos días se va a estar incrementando la humedad por la noche y fíjese la máxima en el día, que ya va a estar entrando a los 3 dígitos hacia el fin de semana acá en el Medio Valle. Eso es todo por el momento, pero no le cambie, ya le traemos más en Noticias RUI.